Ahora sí. Bueno, en nombre de Dios y de la patria, iniciamos la sesión que corresponde a esta comisión muy relevante para el país, para los trabajadores y trabajadoras, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para lo cual, cierto, quiero saludar primeramente a quienes son integrantes, ya decíamos, permanente en nuestra comisión, al senador Matías Walker, al senador Gustavo Sangüesa, que entiendo está sustituyendo al senador Moreira. Así es, y luego ya se suma también el senador Saavedra, Gastón, y también el senador Karim Bianchi, que es integrante. No, perdón, el senador Galilea. ¿Viene el senador Galilea? Se suma. Bien. Bueno, entonces, hechos los saludos, quiero saludar también a la Secretaría y al mismo tiempo quienes están a propósito del punto que hoy día está contemplado en la convocatoria de esta jornada y que significa continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de cierta investigación, sanción, prevención del acoso laboral. En primer término, quiero señalarles que hemos tomado el acuerdo de disponer los primeros 15 minutos a los representantes de los sindicatos de CAP, que es la compañía de acero del Pacífico, siderúrgica Huachipato, la región del Biobío, a propósito de la condición, cierto, que ellos plantean, no solo laboral, sino económica, para lo que les pido a nuestras invitadas, que ya las veo en pantalla, a Lucía Planet Sepúlveda, que bienvenida Lucía, es la única que está ahí vía Zoom, la académica, y saludar muy especialmente a Claudia Salgado, que está acá, que ha viajado desde Temuco para presenciar esta discusión. Y bueno, muy bienvenida y bueno, está a toda la disposición de esta comisión, como usted sabe, para avanzar también en este proyecto. Así que les pido al inicio esta paciencia de algunos minutos porque el resto de la comisión va a estar centrada en la discusión de este proyecto. Quiero darle la palabra a la Secretaría, si tenemos cuenta, luego haremos... Sí, Presidenta. Sí, Presidenta. Primera cuenta es decir que el senador Gustavo Sangüesa va a reemplazar al senador Moreira en esta sesión. Respecto de las invitadas para el día de hoy, está también presidenta la señora Natalia Mesías, que es de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y Afines, que está sentada allá, Presidenta. Muy bien, Natalia, bienvenida. Y bueno, qué bueno tener representación también de las federaciones de trabajadoras de la salud. Se recibieron las excusas de la presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, que había sido invitada, pero dijo que no podía en esta oportunidad venir a expresar su opinión. Y finalmente hay una comunicación de la coordinadora de conductores del transporte público, quienes solicitan retomar la tramitación del proyecto de ley sobre violencia externa. Ya la Comisión de Transporte no había hecho esa misma petición, Presidenta. Bueno, que es un proyecto que ingresó luego a una discusión. Tuvimos ocasión de escuchar la presentación y está puesto en tabla, dado que este proyecto, y agradecemos también la disposición del Ejecutivo, estamos a puertas también de que ingrese la ministra del Trabajo, va a estar presente en esta comisión, y agradecemos porque le ha puesto urgencia a propósito de lo que planteamos en la comisión a este proyecto, y lo que significa obviamente superponer, priorizar ante cualquier otro la discusión de este proyecto, que es lo que nos motiva y lo que obviamente queremos hacer en la discusión y la tramitación de este proyecto. Bueno, le damos la palabra entonces, recibe la cuenta al senador Sangüesa. ¿Puntos varios? Puntos varios. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a Claudia y a Lucía, que se encuentran presentes, y también a Natalia, que está acá en la mesa. Presidenta, en el programa de gobierno del presidente Boric se habló de, y está la promesa de crear y recuperar 500.000 empleos femeninos. Yo, como presidente de la Comisión de Mujer del Senado, este es un tema que obviamente que nos preocupa. Después, en el presupuesto de 2023 se habló de crear 200.000 empleos. No se hacía distinción de sexo, pero vemos que en el presupuesto del 2024 y en la exposición que hizo el presidente no se hizo ninguna mención respecto al empleo. Y es más, en el presupuesto del Ministerio del Trabajo viene una
disminución de un 4,2%, presidente. Entonces, yo quería solicitar, presidente, que por intermedio de esta comisión pudiésemos oficiar a la ministra del Trabajo y solicitarle una explicación de por qué es esta disminución en el presupuesto, independiente que yo sé que va a estar la discusión del presupuesto, pero esto tiene que tener un trasfondo, porque va en contrario a lo que plantea el propio programa del presidente Boric de crear 500.000 empleos femeninos solamente durante su mandato, y también va en contrario de lo que se planteó el año pasado de crear 200.000 empleos en general. Entonces, creo que esta situación es preocupante, además de las cifras que hemos visto del desempleo en el último tiempo, y esta comisión debiese tomarlo como propio. Bien. ¿Algún otro senador que quiera intervenir a propósito del punto varios? No. Bueno, yo, si bien creo que es sumamente importante tener a la vista una proyección laboral de la cual ningún ministerio puede estar ajeno, quiero señalar a propósito del estudio de esta comisión que además estamos a puerta de discutir un presupuesto, por tanto es una propuesta de presupuesto la cual nos convoca y obviamente nos tiene muy atentos respecto a lo que vayan a proponer y la fórmula que se vaya a modificar en la medida que también la discusión sea en ese sentido. Yo comparto que la situación laboral hoy día es compleja, es apremiante, no es menor que nuestra comisión ha recibido no solo proyectos importantes como el que solicitamos en la reunión de jefe de comité que se viera de manera rápida en los despidos masivos, porque hay fuentes laborales que hoy día obviamente están cerrando y que implican un impacto social, económico, laboral muy profundo. Y en ese contexto yo quisiera proponerle, porque creo que es también motivación de cada uno de los que somos integrantes de esta comisión, el poder abordar desde todas las aristas y ojalá desde una perspectiva más amplia la situación laboral, para lo cual yo quiero solicitarle la posibilidad de que tengamos una sesión especial con ocasión de la situación de la empleabilidad y de los empleos en Chile. Esto debiera ocurrir, y yo sé que el lunes es feriado, ¿cierto? Nos acortan mucho la semana, pero esperamos que pudiéramos convocarla de manera rápida para el próximo miércoles, a lo mejor en una hora anterior a esta comisión, una hora posterior, o bien el día jueves si es que hay disposición. Es súper relevante lo que está pasando en regiones. Nosotros, y en mi condición además de senadora por la región de Ñuble, el impacto en las fuerzas laborales es importantísimo. Hemos subido, somos la primera región que tiene el más alto índice de desempleo y creo que aquí las autoridades y también nuestro ejecutivo debe darnos luz a propósito de lo que viene incorporado, y llama mucho la atención algunas partidas que están incrementadas, por ejemplo, en algunas regiones que no están en Ñuble, donde tenemos tasas de desempleo, donde tenemos impactos profundos a propósito de los incendios en el verano, a propósito de los temporales, y creo que se hace muy necesario que esto lo abordemos en una sesión completa. Por tanto, acogía no solo la observación y la consulta, sino que también el acuerdo, ¿cierto?, para que podamos en ese entonces citar a la autoridad, tanto el Ministerio del Trabajo, y a mí me toca además presidir Economía, entonces creo que aquí hay dos cuestiones de la mano que también hay que abordarla, entonces en ese sentido también invitar a las autoridades directamente relacionadas y que puedan obviamente darnos luz de cómo viene y el desmenuce o la desagregación del presupuesto para efecto de revertir esa condición que a nosotros nos preocupa y por supuesto nos ocupa. Acordado entonces. Senador Saavedra tiene la palabra. Sí, gracias. Mira, yo siento que tenemos varias cosas que yo pido el respaldo más amplio de la política en este caso, porque nosotros somos legisladores y tenemos que tomar decisiones respecto de lo que legislamos en este Congreso para la protección social de aquellos que pierden los empleos. Hay un proyecto que tiene que ver con despidos masivos, no para impedir los despidos, sino que para regular esa situación y para que se permita, por lo tanto, que se aborde de forma distinta en diálogo con las organizaciones sindicales, tal como dice los mandatos de la OIT a que Chile está adscrito. Un segundo proyecto que tiene que ver con lo que aprobamos la semana pasada, que es la jornada híbrida y que permite que las mujeres que estén adscritas al Código del Trabajo en sus relaciones laborales también tengan esa posibilidad.
Y esto lo menciono porque ese proyecto tiene que ver justamente con la incorporación plena de la mujer al trabajo. Y esto afecta a la empleabilidad. Y por tanto este proyecto va a contrapelo de aquello, mejora la empleabilidad. Y lo otro es que concuerdo con usted, Presidenta, respecto de esta urgencia laboral, esta urgencia y esta crisis de el trabajo. Yo no solo vería el presupuesto de la Nación en materia de trabajo. El Ministerio del Trabajo no es el que genera empleo. Los que generan empleo, y todos lo saben aquí, son los que desarrollan inversiones relacionadas con la producción o con las obras públicas. Es decir, cuánto se va a invertir en obras públicas en el país, cuánto se va a invertir en salud, en materia de hospitales y otros centros que tienen que ver con la creación de empleo. Eso es lo que tenemos que sacar en conclusión y ver evidentemente por qué disminuye el presupuesto del Ministerio del Trabajo, pero la generación de empleo está en otras partes y entender además que el presupuesto de la Nación, que aumenta en un 3,5%, creciendo más que lo que dice, ojo, las perspectivas que hay de crecimiento del país, por lo tanto es un presupuesto que debiera contribuir a la reactivación económica. Entonces, se está haciendo un esfuerzo mayor como país y creo que la política también tiene que ser conducente en sus esfuerzos para contribuir a que ese presupuesto vea la luz como corresponde. Gracias, Presidenta. Bien, muy bien. Creo asimismo que es necesario entender que también el Ministerio del Trabajo debe tener un plan que dé orientaciones claras respecto a la recuperación del empleo. O sea, si hay una cartera definida especialmente a trabajar el tema de laboral, debe también propender la coordinación apropiada y justa y necesaria que deben los ministerios para generar también respuestas y los porqué y los diagnósticos que obviamente son el insumo cuando se trata de generar políticas públicas de inversión, sobre todo en zonas que hoy día generan empleo y que lo han hecho siempre obras públicas, vivienda, etcétera. Bueno, dicho esto, acordado, queremos saludar también a la diputada Elika Olivera, que se ha sumado también a nuestra mesa. Y como ya anunciábamos, vamos a destinar los primeros 15 minutos, primero saludando a los dirigentes sindicales que han venido desde la región del Biobío, con quienes nos une también un trabajo. Estuvimos hace un par de años allí, justamente hablando con los presidentes de los sindicatos. Y creo que es sumamente importante para nosotros como comisión conocer la situación laboral que está viviendo hoy día la empresa a propósito de la condición económica. Hoy día vamos a tener una sesión especial de la Comisión de Economía donde van a estar también algunos actores relevantes en la materia, pero sin ir más lejos, CAP o Siderúrgica Huachipato genera alrededor de 20.000 empleos, 9.000 de ellos directos, el resto contrataciones, subcontrataciones que dan, no solo generan a través de esta empresa estratégica empleabilidad para la región del Biobío, sino que también para distintas regiones y particularmente también la región de Ñuble y aledañas, que son también de cierta manera quienes extienden o de quienes también dependen fuerzas laborales que tienen hoy día mayor injerencia, como es en el caso de Biobío y como es CAP. Para ello, entonces, quiero saludar primeramente al presidente del sindicato número 1, don Héctor Medina, y a su secretario, don René Vidal. El secretario, bienvenido René, entiendo que don Héctor va a hacer la intervención, perfecto. También el representante del sindicato número 2, don Fernando Orellana, quien es el presidente, y también a su secretaria Solange Camaño. ¿Qué tal, Solange? Gusto de saludarla, por estar acá. Bueno, sin más trámite, les damos la bienvenida y queremos escucharles respecto a la situación que están viviendo. Va a hablar primero don Fernando, entiendo. Muy bien. Don Héctor. Muy bien, don Héctor, tiene usted la palabra. Bueno, primero saludarla a usted, Presidenta, y por su intermedio a todos los que están en esta mesa. No solamente en la mesa, sino que también los que están atrás de la mesa, que son muy importantes dentro de las decisiones que se tienen que tomar en un momento determinado. Y además precisarle que esta comisión y esta sesión se está transmitiendo vía streaming a distintos lugares que siguen también regularmente las comisiones. Bueno, primero ya dimos los saludos protocolares. Queremos decirle que la octava región, principalmente Talcahuano, está siendo
sometida, ¿cierto?, a un despido, no diría masivo, pero sí súper agresivo, ¿ya? Porque los puestos de trabajo de la octava región son de muy buena calidad. Pero me voy a referir específicamente a dos o tres cosas y que tienen que ver que nosotros lo que queremos defender, usted bien dice, Presidenta, los 20.200 empleos que se pierden si se cierra la compañía siderúrgica Cochipato, que ha sido considerada por el gobierno y por los gobiernos de una empresa estratégica de acero. Pero no son los 20.200 así como mirarlo 20.200 puestos de trabajo, no, son 20.200 personas, familias que vamos a quedar sin pega en un momento determinado. Por lo tanto, y esto no es por culpa de, y queremos dejarlo muy claro, no es porque la empresa no sea competitiva, o sea deficiente, o sea obsoleta. Es una empresa extremadamente competitiva, porque en el mercado internacional le hemos dado muestras de nuestras competencias. El acero que construye hoy día el puente de Chacao es nuestro, pero competimos con 3 empresas internacionales, norteamericanas, coreanas y alemanas, y le ganamos la licitación. Y no se la ganamos porque estábamos cerca del puente, sino que se la ganamos porque nuestro acero y nuestra gente que hizo ese acero, que no lo hacíamos, lo hicimos. Fuimos capaces de hacer eso. O sea, fuimos capaces más que de innovar, crear un acero que no lo hacíamos por muchos años. Por lo tanto, cuando se habla de que es competente o no competente, es súper competitiva. Lo que pasa es que tenemos alguien en este mundo, que es China, que es un depredador, ¿cierto?, del acero. Es el que produce el 50% del acero del mundo. Hoy día, todos ustedes saben que está en una recesión económica, y más encima yo le digo que está en una estanflación, tiene un problema de estancamiento económico, una alta inflación y pérdida de puestos de trabajo. Pero ahí a ellos no se les nota la pérdida de puestos de trabajo, tampoco se les nota la inflación, pero sí se les nota el estancamiento. Por lo tanto, como tienen un estancamiento y tienen que seguir produciendo, y si producen el 50% del acero a nivel mundial, ¿qué es lo que hacen? No son capaces de consumirse ese acero que ellos producen, por lo tanto les sobra una cantidad enorme de acero, 80.000 toneladas de acero, y las mandan al extranjero a un precio de un 40%. Por lo tanto, hay una competencia absolutamente desleal. Hay una cancha que es poco pareja. Y el tercero, puesto en escena esta situación, ¿quién tiene la responsabilidad de corregir el mercado? La responsabilidad de corregir el mercado es el gobierno. ¿A través de qué? De actuar de oficio ante la comisión o ante la fiscalía, pero principalmente ante la comisión de distorsión de precios. Posteriormente a eso, o en el transcurso de eso, que la empresa tenga que hacer una presentación ante la comisión de distorsión, esa es otra cosa. Pero para salvar a la compañía siderúrgica Huachipato, se tiene que el gobierno hacer una presentación de oficio y ponerle una sobretasa a los aceros que llegan con un 40% menos, ¿cierto?, al mercado nacional. Esa es una competencia y eso tiene que quedar absolutamente claro. Quizás uno no puede expresar de mejor forma o no ha tenido las mejores palabras pero quiero que entiendan, y creo que entendieron perfectamente, de que si no actúa hoy día el gobierno y ustedes no ejercen no la presión, sino que convencer al gobierno de que tiene que hacer eso, porque no se trata de presionar. Hemos demostrado con mucha claridad la situación que vive la compañía siderúrgica Huachipato. Y no me extiendo más porque sé que aquí los minutos valen muy caros. Así que muchas gracias por no escucharnos. No, la verdad es que para nosotros es súper necesario también tener las realidades que se viven en regiones. Muchas veces nos abordan las noticias nacionales y tenemos hoy día una condicionante que afecta sobre todo como usted dice, el impacto que significa el cierre de una empresa o el debilitamiento que significa el despido. Y aquí tenemos que generar no solo el momento comunicativo, que también lo hemos hecho en otras comisiones, donde no solo acercamos muchas veces las posiciones, sino que entendemos que hay un quehacer de todos los que tenemos algún grado de responsabilidad, ¿cierto?, de asumir, de conocer y, por supuesto, de proponer la medida que nuestras competencias lo permiten. Así que, bueno, le agradecemos entonces a don Héctor Medina. Y de inmediato entonces le doy la palabra a don Fernando Orellana, que también va a intervenir. Ya. Primero quiero dar las gracias por tener la oportunidad de conversar con ustedes nuestro problema que tenemos
Para nosotros como dirigentes sindicales, lo principal son los puestos de trabajo. Esa es nuestra labor principal y nosotros estamos contentos porque estamos en una empresa donde tenemos negociaciones colectivas. Estamos todos sindicalizados. Me gustaría que todo Chile tuviera un sindicato como el que tenemos nosotros, donde conversamos los problemas. Y este problema para nosotros es uno de los más graves que hemos tenido en la historia de Huachipato. Porque el cierre de Huachipato, como dijo mi compañero, el impacto social que tendría la región del Biobío sería tremendo. Ahora, lo que nosotros tenemos claro es que estamos compitiendo con un país que está entrando con cero arancel. Los países en general se protegen cuando pasan estas situaciones, pero nosotros tenemos un tratado libre de comercio. Pero hay circunstancias o instancias donde se puede recurrir. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, que el gobierno nos escuche, que esta comisión de antidistorsiones actúe, pero en forma rápida. Porque hemos tenido experiencia que se han demorado 18 meses en darle una respuesta. Y el gerente habló que de aquí a diciembre están evaluando a lo mejor cerrar Huachipato. Porque con esa competencia de un 40% menos, ninguna empresa puede resistir, aunque haga la mejor calidad de acero, aunque hagamos innovaciones. Ahora lo otro, Huachipato se ha modernizado. Huachipato está trabajando en un acero verde a futuro, en cero huella de carbono. La pregunta que me hago yo, China viene de allá con su acero en barco. Allá no pagan impuestos, verde. O sea, ¿tienen otro cielo, otra atmósfera Chile? O sea, China. Entonces, y nosotros estamos trabajando hacia allá. El gobierno firmó un tratado, ¿no es cierto?, de los 17 objetivos en la OCDE, donde hay varias cosas que se destacan ahí. Que, por ejemplo, fin a la pobreza, trabajo decente, crecimiento económico, innovación, industria, infraestructura. Eso los Huachipato lo hace, hoy día lo hace. Estamos cumpliendo lo que se firmó en las Naciones Unidas y estamos a las puertas de cerrarnos. Entonces, eso es lo que no se entiende. Eso es lo que no se entiende. Nos dijeron que Huachipato es una industria estratégica. Tuvimos una pandemia, no llegó a cero de ningún lado. Y resulta que Huachipato ahí los pusimos y funcionamos y pudimos abastecer al cobre con su barra para que haga la borra para la molienda y no paró el cobre. Y ahí se acordaron de Huachipato. Y por lo general, los países desarrollados, todos tienen siderúrgica. ¿Cómo los vamos a dar el lujo de perder una industria en la que tenemos y que se está modernizando? Entonces, eso que nosotros como trabajadores, como dirigentes, nos cuestionamos. Ahora, nosotros lo único que estamos pidiendo, no estamos pidiendo subsidio, no estamos pidiendo que el gobierno del Estado nos ponga plata, que raye la cancha. Digo, oiga, ¿usted ¿por qué está entrando así? No puede, usted algo está haciendo dumping. Una vez que cierre Huachipato, ¿usted cree que China le va a cobrar un 40% menos? Van a colocar el precio que ellos quieren al acero y vamos a tener que comprarlo, porque nosotros lo necesitamos para el cobre, necesitamos para hacer la bola para la molienda. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Fernando. Queremos también darle la palabra a Solange, que es secretaria del sindicato número 2. Yo, en mi condición de senadora, tuve ocasión de estar en la siderurgia, conversar con usted en una ocasión, y la verdad es que es bien relevante el tratamiento y la organización sindical que tiene Huachipato, y eso hay que valorarlo. Y por otro lado, la condicionante que hoy día premia económica, obviamente que marca un futuro que es bien poco auspicioso a propósito de las fuentes laborales, pero que también hoy día creo debemos poner sobre la mesa. Aquí se entrelazan, ¿cierto? No solo la política internacional, el comercio internacional a través de los diferentes tratados, sino que también en cómo también generamos protección y garantizamos trabajo para los chilenos y chilenas, y sobre todo en regiones donde la economía impacta profundo cuando se pierde una gran fuente laboral. Así que yo en ese contexto saludar a través de ustedes también a los trabajadores y trabajadoras y bueno, nos corresponde dentro de nuestras competencias normal legislar, pero no podemos hacerlo sin mirar las realidades, sin estar sujetos de manera permanente a la revisión y a la proposición cuando es necesario, de acuerdo a las facultades que tiene cada organismo para poder, obviamente, pronunciarse. Yo quiero entonces darle la palabra a Solange, en su calidad de secretaria, a que nos dé cuenta también de su apreciación. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Más que nada, para hacer un resumen, lo que nosotros solicitamos y pedimos con énfasis,
que se entregue un oficio, pero que sea al acero nacional, no a un producto puntual, al acero nacional, y que sea a largo plazo, porque nosotros venimos por años solicitando exactamente lo mismo, y como bien dijo el presidente del sindicato número 1 y número 2, estos plazos son muy extendidos, entonces todo el trámite en sí, una vez que llega, ya no nos sirve, porque son casi 18 meses que demora. Entonces nosotros necesitamos sí o sí. Hoy ya nuestra gerencia informó que es diciembre el plazo de tomar una decisión. Entonces estamos a contratiempo, nos hemos reunido con muchas personas, con muchos políticos, gente de gobierno, de todos los partidos. Agradecemos toda la bonanza y la voluntad que tienen, pero nosotros necesitamos que se concreten a corto plazo, porque la fecha de vencimiento, de toma de decisión de la compañía es ahora ya. Entonces, ese compromiso necesitamos, más que voluntades, que haga que exista un accionar pronto, porque nosotros debemos volver como dirigentes sindicales a la compañía con una respuesta concreta para darle tranquilidad a los trabajadores. Ustedes saben que una empresa de la envergadura que tiene la compañía, la seguridad es súper complejo. Y estar trabajando con esta inseguridad, con esta incertidumbre de si quedamos o no sin trabajo el día de mañana, ponemos también en riesgo la doble presencia y que puedan el día de mañana accidentarse, cosa que tampoco queremos. O sea, esto es un efecto dominó, una escalada de muchas cosas. Por otro lado, lo que decían ellos es el problema que puede existir si llega a cerrar, porque esto a 20.000 empleos, están las pymes, están las mismas universidades. En la región hay universidades que crearon carreras especialmente para aplicar los conocimientos en el cordón industrial. Y si llegara a cerrar, hasta la universidad se verían afectadas. O sea, es grande la catástrofe que quedaría a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un plazo de término de esta petición, de que sea concreto ya. Bueno, agradecemos a Solange por su intervención y su llamado que hace a generar las condiciones y ojalá las acciones, más que cierto lo teórico, sino las acciones concretas para evitar y tratar, cierto, de impedir el cierre de una empresa que genera esta cantidad de empleo y que impacta profundamente, como ya decíamos, la economía regional, nacional y, por supuesto, en fuentes laborales. Así que, bueno, les agradecemos. Tenemos un encuentro más tarde a las 3, donde está una sesión especial de la Comisión de Economía, especialmente a este tema, abocado. Así es que por sus intervenciones, por también ilustrarnos la realidad de lo que está viviendo CAP, les agradecemos y les enviamos un gran abrazo a los trabajadores y trabajadoras que están allá. Y bueno, trataremos con el senador Saavedra, que somos colindantes en la región, aquí el senador Sangüesa también, de hacer todos los esfuerzos porque ojalá esto llegue a buen fin. Muy amables, muchas gracias. Antes que se vayan los... Muy bien, senador Saavedra, perdón. Por favor. Mira, yo sé que tiene que ver con el Ministerio de Economía, pero si somos capaces de ir con la participación de los diferentes actores, los dirigentes sindicales cumplen un rol al interior de la empresa y en representación de los trabajadores que dependen de eso, de su trabajo. Los gerentes tienen otro rol, los del directorio otro rol, pero entre todos pueden hacer, por lo tanto, un esfuerzo común que permita que esta empresa se mantenga en el tiempo. Yo tengo claro que si se toma la decisión por parte del gobierno a petición de la CAP de la aplicación de las medidas de salvaguardia, esta va a demorar a lo menos un año y medio. Y créanme que ese es mucho tiempo por las pérdidas que tiene hoy día la CAP, que son cuantiosas, ¿ya? Y por lo tanto, yo, Presidenta, planteo con el respeto y espero la adhesión de, en este caso, del senador Sangüesa por su intermedio, de solicitarle al gobierno, al presidente, la actuación por oficio para darle una mayor velocidad a la decisión de protección del acero chileno, como lo plantea Solange. Entonces, me atrevo a plantear eso y lo que podemos generar, un acuerdo de la comisión. Como es una cuestión de una solicitud más bien de índole económica, pues la salvaguarda, las restricciones, tienen que ver con eso. Creo que a propósito no solo de la incorporación
fundamental que tienen los trabajadores y los trabajadores, la incertidumbre con la cual hoy se encuentran, quisiéramos a lo mejor proponer a la comisión, enviar un oficio, ¿cierto?, solicitando al presidente que se tomen las medidas necesarias, adecuadas, con la mayor rapidez posible para evitar el cierre de una empresa que genera 20.000 empleos y que hoy día, de la mano también a lo mejor, y si podamos sumar a la gente del Ministerio del Trabajo, que también en una coordinación con el Ministerio de Economía, con los organismos, ¿cierto?, influyentes, pudiéramos también abordarlo. Así que en esa propuesta les pido entonces que podamos enviar un oficio en nombre de la Comisión del Trabajo. ¿Les parece? Muy bien, aprobado. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos nuevamente por estar acá y pasamos entonces al punto que ya mencionábamos. Gracias Solange, gracias Fernando y Héctor, y también a a don René, que también estuvo presente. Hasta luego. Sí. Que nos vaya bien. Vamos a... Bien, entonces ya anunciamos, no sé si la ministra irá a venir, sería interesante, ya expuso ella la semana pasada, si ustedes recuerdan, respecto a este proyecto, importantísimo proyecto de ley, ¿cierto?, que busca generar condiciones mejores, legales, en materia de prevención, de garantía de seguridad de los trabajadores y trabajadoras, pero en el deseo que todos tenemos de llegar a un lugar de trabajo que esté, donde esté garantizada la seguridad, que no tengamos, ¿cierto?, que vivir situaciones complejas que llevan incluso a los afectados y las afectadas a quitarse la vida. Es bien brutal lo que uno a veces plantea en esta comisión, pero quiero señalarlo así porque la realidad nos golpea y nos golpea muy fuerte. Y la condición de acoso sexual en las entidades no solo privadas, sino que también en las públicas, está más presente de lo que uno quisiera. Y a veces, dada la misma condicionante, se busca a veces ocultar, a veces de cierta manera invisibilizar. Y la misión que nosotros tenemos, tanto como legisladores y legisladoras, también como sujeto de acciones, es impedir que esto ocurra. Y la legislación aborda y genera ese efecto cuando se hace bien. Me tocó a mí ser presidenta de la Comisión de Mujeres, en la primera Comisión de Mujeres que se organizó y se constituyó en la Cámara de Diputados. En esa ocasión era complejo entender que habían situaciones que afectaban de mayor manera a mujeres que a hombres. Y logramos tener esa comisión donde avanzamos no solo en la ley Gabriela, avanzamos en la ley de una vida sin violencia, lo propio, ¿cierto?, con nuestra colega diputada cuando estuvimos en la Cámara, Erika, el abuso, el maltrato, la violación infantil, que fuera imprescriptible. Hoy día tenemos también condicionantes que abordan especialmente el mundo de las mujeres en el trabajo, como el caso del teletrabajo y otras materias que podríamos estar todavía abordándolo mucho más. Pero hoy día nos convoca la ley Karin. Y para los efectos yo quiero saludar a Claudia, la hermana de Karin Salgado, una funcionaria nuestra de la región de Ñuble, del Hospital Herminda Mártir, quien había denunciado situaciones de abuso, de acoso, y que al final de esta resistencia, porque creo que significa esto una resistencia diario, se quitó la vida, como lo hizo Florencia Salgado también en Viña del Mar y cuantas otras y otros que probablemente no vamos a conocer, pero de las que conocemos nos representan a una y a todas. Y en ese contexto es que hoy día es tan relevante. Y le agradecemos a la ministra Jara que está acá porque ella misma en ese mismo momento dijo vamos a ponerle suma urgencia al proyecto, ahí está, proyecto aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados y que hoy día nos toca conocer en profundidad. Eso aborda la ley Karin, representa a muchos y muchas y por eso en primer término quiero saludarte, Claudia, y también darte la palabra y comenzar con ello también a
ojalá poder abordar este tema y poder votarlo en general en el transcurso de esta sesión y ver la posibilidad de que podamos pedir a la sala también la votación en particular para que avancemos lo más pronto posible. Así que bienvenida, ministra, y Claudia, bienvenida. Y, por supuesto, cuenta aquí con esta comisión, como lo han sido siempre en estos temas. En primer lugar, quiero darle las gracias a Dios por estar aquí, porque si no hubiera sido por Él, yo creo que no hubiera podido verbalizar todo lo que Karin pasó, y no solamente Karin, porque el rostro de Karin representa a muchas Karin a lo largo de Chile. Quiero darle las gracias a usted como presidente de la comisión, a cada uno de los señores senadores, a la ministra, que ella ha estado siempre ahí apoyándonos con suma urgencia en esto, a su equipo también, con Francisco, que ha estado también siempre al lado y viendo todo este tema de las indicaciones que se le ha hecho al proyecto, a la diputada Olivera, que creyó en nosotros, que nos miró y dijo, sí, les creo. A su equipo, al equipo que está atrás también de ella. Como les decía, yo aquí estoy la voz de los NNs, de los dolores de los chilenos. Yo soy Claudia, pero en la representación de muchos chilenos que hoy día no pueden llegar acá, de muchas personas que sufren en silencio este flagelo, que nos lleva a la muerte. ¿Y por qué digo los lleva a la muerte? Porque a mí también me llevó a la muerte. Claudia Salgado 2019 no es la misma que está acá. Hay un dolor que yo maquillo todos los días para poder enfrentar el día a día. Yo acá, como lo dijo la persona que estaba exponiendo anteriormente, ella hablaba del apoyo. El apoyo está. Aquí lo que nos falta es al revés de ello, la voluntad. Y eso es lo que yo quiero hoy día, a cada uno de ustedes tocar sus corazones, porque esto es solamente voluntad. Está muy bien hecho el proyecto. Las indicaciones abarcan tanto lo público como lo privado. Entonces, si nosotros damos nuestro apoyo a esto, vamos a salvar vidas, personas, familias y sobre todo almas. Ya no van a ver, Karin, van a ver la esperanza. Qué gratificante para mí escuchar en el movimiento No Más Otra Karin, cuando me escriben y me llaman, tenemos la esperanza. ¿Sabes qué? Hoy día mi jefe llegó de otra manera. Yo le digo, hay una ley que está esperando en el Senado. La esperanza de todos y de cada uno de los chilenos. Le agradezco también al grupo de jurídicas que está atrás mío, que ha estado ahí desinteresadamente cuando uno dice, hay personas que ayudan sin nada a cambio, así sí las hay, ahí están. Así que yo hablo a nombre de los que partieron, de los sobrevivientes que me escriben día a día y de los que vendrán, que son nuestras futuras generaciones. Así que le agradezco también al presidente Gabriel Boric por su apoyo a este proyecto, que ha sido transversal, humano y de dignidad. Y para terminar, quiero presentarles quién era Karin Salgado. ¿Por qué Karin? Si hubiera sido otro nombre, aquí también hubiera estado luchando. No porque era Karin, sino porque yo mostré esto. Lo mostré y lo presenté cuando hice una demanda laboral y el Tribunal de Chillán se declara incompetente. Entonces, yo decía, mi hermana necesita dignidad y necesita ser póstumamente dignificada. Karin trabajó 14 años en el hospital de Chillán, era animalista, rescatista. Ella los fines de semana iba a ayudar a estos perritos que están abandonados y feliz, su zona de confort era el hospital Herminda Martín de Chillán, el que lamentablemente sus superiores no supieron, lamentablemente, dejarla partir. No, como dijo el señor también que estaba al lado, aquí hay momento y tiempo. Y para terminar, quiero mostrar este video donde grafica lo que fue Karin. Y agradecer a los rostros de televisión, a todas las personas periodistas, que son innumerables, que están en la página No Más Otra Karin, que nos han apoyado. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y pueden ver el video. Gracias. Gracias, Claudia. Entonces vamos a exponer el video. De adelante, pero está corta. Ahí está. Es un video casero, pero está hecho con mucho el corazón. Está puesto, dicen, hay que darle play, ¿cómo? Y compartir pantalla. Ahí está. Saw you in heaven.
I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven, 'cause I know I don't belong. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. La verdad es que es difícil no hacer sino fuerza, que lo que aquí hacemos es justamente hacer que estos escenarios, estas realidades cambien. Como bien decía Solange en el punto anterior a propósito del trabajo, ella decía, más que palabras, acciones. Y yo me siento muy orgullosa como presidenta de la Comisión de Trabajo porque mis colegas que aquí están, y da la casualidad que todos fuimos diputados, el recorrer ha sido también en ese sentido, que no haya discriminación, apoyar de manera decisiva los cambios que han habido y que han sido muchos desde hace un tiempo y que hoy día obviamente nos hacen también generar estas prioridades que, como bien decías tú, también el presidente y nuestra ministra lo han tomado. Creo que las acciones tienen que ir en ese sentido. No podemos permitir la pérdida, la inseguridad, el silencio. El silencio muchas veces es culpable. Compañeros, compañeras de trabajo, personas que están a lo mejor en un rango superior y que al final del día no solo silencian, sino que además castigan. A mí, y voy a ser autorreferente, tal vez me lo voy a permitir, pero me tocó en mis primeros años de diputada defender a una funcionaria municipal, Carlita, Municipalidad de Ningüe. Me significó que jamás me invitaran a esa municipalidad a ningún acto, ni mucho menos, porque denunciamos este hecho. Hoy día Carla es concejala por Ningüe. Y la verdad es que es muy duro cuando uno se enfrenta a un sistema que en definitiva no solo no abre los ojos, sino que permite que estas circunstancias sigan operando. Y el hecho de que estemos acá y que podamos discutir esta ley creo que genera esa respuesta adecuada para, insisto, cambiar esa realidad. Yo quiero, sin más, permitirle, ¿cierto?, también a la ministra poder intervenir unos minutos para luego abocarnos al proyecto que nos convoca y que además me omití y quiero pedirle disculpas de no saludar no solo a las amigas que acompañan a Claudia, a Roxana Muñoz y Paola Hernández, sino que también a la académica de la Universidad de Chile que está presente, la saludo nuevamente, Lucía, y también a Natalia Mesías de la Federación de Sindicatos de Salud Privada y Afines que se van a referir al proyecto, que si no están en la mesa igual les pediría que se sumaran. Pero está ahí la Natalia. Perfecto, entonces la saludo de nuevo, le damos la palabra a la ministra y desde luego ya comenzamos la discusión y la escucha para este tema. Ministra. Gracias, Presidenta, por su intermedio, saludarla a usted, a los senadores, a quienes nos acompañan hoy día y, por cierto, también a Claudia y al equipo. Yo creo que, primero quisiera señalar que la semana pasada cuando expusimos el proyecto de ley estaba también la diputada Olivera. La verdad yo lo traté de hacer de una manera muy sucinta porque entiendo que es importante que este proyecto avance y nos queda poco tiempo de sesión, pero está a toda la disposición para discutir y despejar dudas al respecto como se estime pertinente. Lo que sí queremos avanzar. Y lo segundo más importante es que cuando uno escucha a Claudia, cobra pleno sentido el rol de quienes estamos en política, ¿no? Es como poner a la humanidad en el centro al principio de todos nuestros intereses particulares, partidarios, de sectores, pero que tienen una profunda relación con el sentido de humanidad. Es difícil el tema del acoso laboral, muy difícil. Y en el caso de las mujeres es aún más difícil. Siempre hay un manto de duda y de sospecha sobre nosotras. Yo creo que no tengo la estadística aquí a la mano, conozco los casos que se han denunciado, pero me imagino que hay miles más que no se denuncian y es bien difícil que
en particular una mujer, no haya experimentado situaciones de esta naturaleza, lamentablemente. Por tanto, quiero agradecer las palabras de Claudia porque nos devuelven a los que estamos en política el principal sentido, que es lo que nos tiene que motivar. Espero que esta legislación pueda salir. Es una legislación bastante robusta, incluye a ambos sectores, como también señalaba Claudia, pero que sin duda tiene que ir acompañado de un cambio cultural, sin duda. Y quiero terminar señalando que ese cambio cultural involucra que cuando una situación así se produzca, a lo menos es, en vez de partir cuestionando a la víctima, partir apoyando a la víctima, que es lo que se necesita, sin subestimar las conductas, porque uno nunca sabe el impacto que tienen en otra persona. Agradecer a Claudia además toda la lucha que ha dado y también a la diputada Olivera también por su liderazgo en esta materia. Gracias, Presidenta. Gracias, ministra. No sé si la diputada le vamos a dar también la palabra para luego escuchar a Lucía. No, yo solo, Presidenta, agradecerle nuevamente y bueno, saludar a Claudia, a las abogadas que están acá, al equipo de Claudia, por supuesto a la ministra, y solo nuevamente hacer un poco el llamado que hice la semana pasada, que en el fondo es, y la ministra lo dijo algo tan importante que yo creo que en política a veces se pierde, que es el sentido de humanidad. Y poner a la humanidad en el centro. Y este proyecto eso es lo que busca, no solamente poner a la humanidad en el centro, sino que crear conciencia. ¿Y cómo creamos conciencia? A través de los cambios culturales también, que es algo tan necesario hoy día. Por lo tanto, yo también espero que este proyecto pueda avanzar rápidamente acá en el Senado para que pronto se convierta en ley y desde ahí obviamente seguir trabajando para que esto se implemente, pero no solo se implemente, sino que también estar siempre insistiendo. Nosotros con Claudia, otros diputados, diputadas, hemos tenido la oportunidad de realizar seminarios respecto a este tema en regiones y la verdad es que tiene un impacto muy importante para las personas. Por lo tanto, avancemos, les agradezco nuevamente y nada, los dejo cordialmente invitados a ser parte también de este cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Oliveira. Vamos entonces de inmediato a darle la palabra a Lucía, quien es académica, ya decíamos, de la Universidad de Chile, para hacer referencia a el proyecto. Como ya decía la ministra, ella lo presentó la semana pasada, tenemos cada uno de nosotros el proyecto en la mano y hay también una presentación que va a exponer, así que tiene la palabra. Lucía. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio saludo a todos los presentes, a la ministra, a los senadores y a la Secretaría, a todos los intervinientes, y doy paso a mis comentarios sobre el proyecto de ley denominado Ley Karim. Mi valoración es bastante positiva respecto a este proyecto. Nosotros sabemos que las relaciones de trabajo pueden ser un caldo de cultivo para las situaciones de violencia, precisamente por la asimetría de poder que existe en la relación de trabajo. Pueden existir situaciones de crisis económica, ejercicios de presiones en general, sea lo que sea, hoy en día estadísticamente se pueden evidenciar cómo existe la violencia en el mundo del trabajo. Y en ese sentido, nuestro país ha ratificado el Convenio 190, entre otros instrumentos internacionales que se han referido a situaciones de discriminación, como también, en este caso en particular, a la violencia en el mundo del trabajo. La violencia puede ser múltiple, puede abarcar distintos fenómenos. Hoy en día, cuando miramos el Código del Trabajo, nos damos cuenta eminentemente de dos figuras: el acoso laboral, moral, o el acoso sexual. También podemos identificar algunos instructivos presidenciales o algunos otros tipos de documentación en las cuales podemos identificar que el fenómeno de violencia es bastante más amplio. Incluso parte de la doctrina discute si la discriminación en sí debe generar o genera una violencia en sí, o viceversa, o en algunos casos sí, en otros no. Pueden existir casos concretos que normalmente dependen de la judicatura el determinar si estamos en presencia o no de una agresión propiamente tal.
Cuando miramos el concepto que otorga el convenio 190 a propósito de comportamientos y prácticas inaceptables en el mundo del trabajo, nos damos cuenta que es un concepto bastante más amplio que las figuras que tenemos actualmente tipificadas en el Código del Trabajo. Si vemos nuestra línea en el tiempo sobre regulación en el ámbito laboral, pero también en otros cuerpos normativos, nos damos cuenta que hay un pleno reconocimiento de lo que se ha denominado la ciudadanía en la empresa. Esto es la vigencia plena de los derechos fundamentales de los trabajadores por su calidad de trabajadores, pero también por su condición de ciudadanos. Y en ese sentido, la vigencia de los derechos fundamentales ayuda a combatir este tipo de figuras. Pero nos vamos a dar cuenta que a lo menos las cifras estadísticas en torno a la violencia parecen dar cuenta de que no ha sido suficiente. Se ha regulado desde el 2005 la figura del acoso sexual, desde el 2012 el acoso moral laboral, que en realidad en el artículo 2 se menciona solo como acoso laboral, pero la doctrina mayoritariamente lo denomina mobbing o acoso moral laboral, y también existen otros instrumentos que dan cuenta de otros fenómenos de violencia. Hemos suscrito también compromisos internacionales que reconocen la erradicación o la finalidad que tiene el Estado de erradicar lo que es la discriminación laboral, lo que es también la violencia en el mundo del trabajo. Y si bien el convenio 190 entra en vigencia en junio del año 2024, ya nos podemos dar cuenta cómo está obligando al Estado a generar ciertas adecuaciones a su normativa para efectos de cumplir plenamente con el mismo. Pero si miramos incluso la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, suscritos muchos años atrás por el país ratificado, nos damos cuenta que los compromisos internacionales están vigentes en la Convención Belém do Pará a propósito de erradicar en general lo que es la violencia también de género. Y lo menciono porque también el convenio 190 hace hincapié en esa figura. Y en ese sentido, si nos quedamos con la regulación actual, podemos darnos cuenta que existen igualmente hoy en día herramientas para combatir algunas figuras de violencia, principalmente a propósito de lo que es el procedimiento de tutela laboral en el artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo, y también a propósito del deber de seguridad del artículo 184, deber de protección del empleador que tiene respecto de los trabajadores, combinando ambas normativas, además de otras que se refieren a la discriminación. Igualmente los trabajadores pueden presentar una defensa respecto de estas figuras. Pero aunque presentan defensa, si vemos las cifras, nos damos cuenta que las denuncias en torno a acoso laboral, acoso sexual, a lo menos en la dirección del trabajo, generalmente tienen una prevalencia desde el punto de vista de la mujer trabajadora. En rubros masculinizados, las cifras aumentan exponencialmente. Entonces podemos decir que la violencia sin duda afecta a trabajadores y trabajadoras, sin duda, pero deberíamos preocuparnos con un enfoque de género sobre estas materias, porque la violencia en general, ya no solo en el mundo del trabajo, en general afecta o tiene rostro de mujer. Y en ese sentido, las cifras nacionales en cuanto al trabajo afectan a las mujeres. Y esto también tiene una directa relación con las cifras de salud mental de las mujeres en el mundo del trabajo, porque si vemos las fuentes de la Superintendencia de Seguridad Social, nos damos cuenta cómo el diagnóstico de enfermedad profesional por enfermedad de salud mental nuevamente es prevalente en las mujeres casi más del doble que respecto de los hombres. Cuando nos referimos a la suscripción del convenio 190, la recomendación 206 que se vincula a este convenio 190, nos podemos dar cuenta cómo este instrumento amplía la mirada o acerca lo que es el derecho del trabajo con el derecho a la seguridad social. Dos ramas jurídicas distintas, pero que de alguna forma son hermanas y se complementan. Y acá podemos ver una ligazón de ambos derechos en cuanto se amplía la protección subjetiva por parte de este convenio a las personas afectadas por la violencia. También los lugares en los cuales puede ocurrir un fenómeno de violencia también se amplía la protección desde el punto de vista territorial, incluso desde el punto de vista temporal. Entonces,
hay novedades de este convenio 190 que están exigiendo que el Estado adecúe lo que tiene en su normativa respecto de estas materias. Y en ese sentido la ley Karim sí se acerca a poder adecuar parte del convenio 190 a lo que a nuestra normativa nacional. A propósito de la regulación y conceptualización específica, por ejemplo, de la violencia en el trabajo por parte de terceros, ajenos a la relación de trabajo, que se vinculan con la misma. A propósito también de la conceptualización de un derecho a un trato libre de violencia, un espacio libre de violencia, ya conceptualizado no desde el punto de vista de no discriminación, no violencia, sino con un enfoque de derecho propiamente tal. Asimismo, compatible con la dignidad y un enfoque inclusivo e integrado con la perspectiva de género. Y esa perspectiva es necesaria cuando estamos hablando de un fenómeno que toca mayoritariamente a las mujeres. Asimismo, este boletín otorga certeza jurídica y no solo a los trabajadores, también a la parte empleadora, por cuanto se establece de forma expresa un procedimiento de investigación ya no solo para el acoso sexual laboral, sino que también para el acoso laboral y para la violencia en el trabajo. Y en ese sentido, hoy en día, muchos empleadores no sabían qué hacer ante un acoso laboral. En base al artículo 184 del Código del Trabajo, podían intuir que debían investigar, pero la forma cómo sujetarse, cómo sancionar, podía exponerlos a mayores complicaciones que cuando existe una regulación específica sobre cómo prevenir, sobre cómo investigar y sobre cómo sancionar. Y en ese sentido, el proyecto es bastante claro y novedoso en la vinculación que tiene esta investigación con el respeto a principios como la imparcialidad, la confidencialidad, así como también la vinculación de una protección relacionada también con los riesgos psicosociales y con la salud mental. También uno pudiera decir que es bastante valorable que este proyecto no solo contempla al sector privado, sino que también al sector público. Y en ese sentido, si quisiéramos reflexionar en torno al debate que va a venir ahora a propósito de la Cámara Revisora, uno pudiera pensar en algunas reflexiones que pudieran impactar ya sea al debate legislativo, que finalmente es la historia del establecimiento de la ley y que sirve como un elemento interpretativo para la judicatura, por ejemplo, para la doctrina, así como también a propósito del reglamento que debe dictar el Ministerio del Trabajo o la norma general que debe dictar la Superintendencia de Seguridad Social, que está estampada en el proyecto, así como también a propósito de indicaciones, uno pudiera reflexionar en torno a si sería conveniente o no precisar que dentro de estas figuras, independiente de la enunciación meramente ejemplar que ocupa la redacción de este proyecto en cuanto a que la violencia puede o el trato incompatible con la dignidad puede provenir de un acoso laboral, de un acoso sexual o de la violencia ejercida por terceros, también evaluar si es conveniente especificar ese acoso laboral en razón de género o esa violencia en razón de género, como parece proponer el convenio 190, que deja la decisión a los estados en torno a si quieren legislarlo de forma global o en forma separada. Se podría evaluar porque la violencia en el mundo del trabajo es susceptible de diversas formas, pero parece que existe un énfasis y una necesidad de enfocar el acoso que obedece a la razón de género. Y en ese sentido, esa expresión por género finalmente abarca a todas las personas que componen la sociedad y no solo contempla una especie de binarismo en el Código del Trabajo únicamente entre hombre y mujer, en términos así de estrictos. En ese sentido, les dejo algunas conceptualizaciones de violencia de género que tiene el convenio 190, así como también parte de la doctrina nacional. José Luis Ugarte ha mencionado el acoso sexista en términos bastante similares de lo que los expresa el convenio 190. La doctrina nacional ya ha venido trabajando estas materias y incluso la judicatura ha ido identificando las figuras. Pero reflexionar si es conveniente o no expresarlo en el mismo proyecto.
También uno pudiera pensar si es conveniente o es una oportunidad la de hoy de actualizar el concepto de acoso sexual que proviene de una ley del año 2005, donde la judicatura ha tenido algunas discusiones en torno no solo a la interpretación de lo que significa un requerimiento sexual, como está contenido actualmente en el concepto, existiendo interpretaciones más formalistas e interpretaciones más amplias, así como también el entendimiento de qué tipo de acoso sexual comprende la norma, solo el acoso sexual por chantaje o también el acoso ambiental. Podemos decir que la jurisprudencia en general ha tendido a contemplar las dos, pero no parece ser hoy en día una oportunidad el poder reformular esa conceptualización que ha traído algunas interpretaciones muy restrictivas en torno a aquella materia. También podemos decir que la redacción actual del acoso laboral es bastante amplia y en ese sentido no se debería exigir una intencionalidad de estas figuras ilícitas para entender que se configuran propiamente tal, que ha sido otra discusión jurídica al respecto y en ese sentido el proyecto lo aborda bien respecto de lo que está reformando, que es el concepto de acoso laboral propiamente tal, más que el del acoso sexual. También uno pudiera plantearse si en el artículo 171, referido al despido indirecto, deben existir o no algunas modificaciones a propósito de la existencia de una indemnización de quien denuncia y que carece de fundamentos para hacerlo, de poder finalmente ser responsable de una indemnización a favor del empleador. Ello habría que analizar si corresponde o no un desincentivo en estas materias en las cuales existe un reconocimiento en las encuestas que existe temor muchas veces de denunciar lo que es un acoso sexual o un acoso laboral. También uno pudiera pensar en el mensaje de esta ley que contemplaba mecanismos de participación de los trabajadores, pero a la hora de ver el proyecto pareciera no existir una consulta a los mismos o una intervención en cuanto a medidas de resguardo, en cuanto a el desarrollo de la misma investigación. Uno pudiera pensar cómo podemos generar mecanismos de participación y en ese sentido el derecho individual laboral se toma este proyecto y pareciera que no hubiesen cauces respecto al ámbito colectivo, a la voz del sindicato en estas materias. En cuanto a quién investiga este tipo de violencia, pudiera también, a propósito del debate legislativo y servir nada más como un elemento interpretativo, el determinar si se está pensando también en que esa investigación que realiza el empleador puede externalizarla, a propósito de que debería ser una persona especialista en género. Y en ese sentido, quizás el mismo debate legislativo puede zanjar esa discusión que muchas veces ocurre hoy en día en tribunales. ¿Está legitimado el empleador para poder externalizar o debe eminentemente hacerlo su propia empresa de forma interna o de lo contrario la inspección del trabajo? También vinculado con quién inspira esta normativa denominada Ley Karim, uno pudiera pensar cuál es la vinculación de esta normativa propia del derecho del trabajo, cercana a la seguridad social, con la misma ley 16.744 propia de la seguridad social que regula las enfermedades profesionales y los accidentes del trabajo. Y lo digo porque de forma expresa el artículo 5 excluye de la consideración de accidente del trabajo las lesiones autoinferidas. Y en ese sentido pueden existir problemáticas procesales, como las que comentaron precedentemente en cuanto a la competencia de un tribunal para poder conocer estas materias. ¿Es una enfermedad profesional la que se genera finalmente o un accidente del trabajo, un suicidio que finalmente se genera tras un acoso laboral? Y pareciera que nuestra legislación no ha dado claridad respecto de ello. Tenemos una norma, artículo 5 de ley 16.744, que nos priva de cobertura. Y además existen criterios del organismo administrador del seguro, de la ley 16.744, que muchas veces pueden ser ajenos, si se quiere, a una situación de violencia. ¿Por qué? Porque la enfermedad profesional exige en nuestro ordenamiento una causalidad directa entre el elemento enfermante y el trabajo. Y en ese sentido,
recuerdo casos como, por ejemplo, la de una guardaparques en el sur del país que finalmente, luego de una agresión sexual en el parque, tuvo finalmente un trastorno postraumático que no fue calificado como de origen laboral por parte del organismo administrador del seguro. Entonces también uno pudiera pensar que a propósito de la norma general de la Superintendencia de Seguridad Social, pudieran haber algunos lineamientos o directrices de incorporar la perspectiva de género entre otro tipo de elementos de regulación para poder considerar estas materias. Que vayan más allá que la mera asistencia técnica como hoy en día el proyecto lo contempla. También pareciera ser una oportunidad de generar un rol o una obligación también del Estado, no solo en capacitación de los operadores jurídicos en estas materias, de los operadores de los organismos de seguridad social también, sino una oportunidad de regular que si ya existe un protocolo que va a informar sobre riesgos de la violencia en el mundo del trabajo, pueda servir también de sensibilización respecto de las consecuencias que acarrea la violencia. Porque hoy en día este proyecto finalmente se encuadra en el mundo del trabajo y no deja de ser un núcleo dentro de la sociedad en cuanto a la educación, porque quizás no podemos hacernos cargos del contenido sexista que tienen muchos videojuegos, de cómo nuestros niños están utilizando hoy en día la inteligencia artificial. No nos podemos hacer cargo quizás en este proyecto de ello, pero sí se puede sensibilizar aún más respecto de los trabajadores. En mi trabajo yo atiendo a muchos trabajadores y en consecuencia me ha tocado ver cómo muchos despedidos por acoso sexual no logran entender que incurrieron en una conducta de acoso sexual, no lo logran comprender. Y en ese sentido se requiere de más capacitación, porque la norma tiene un efecto pedagógico finalmente, pero la oportunidad de sensibilizar y capacitar que tiene la medida concreta o la obligación de generarla en el empleador puede ser bastante mayor. Les dejaba allí nada más la normativa sobre la enfermedad profesional que puede tener la incidencia con la cobertura y con el tratamiento del suicidio. Y les comento, por último, para modo de término, que en otras legislaciones, a propósito de suicidios colectivos que se generaron en Francia a propósito de la empresa Telecom o de la empresa Renault en el año 2007, se fueron generando más normativa para el tratamiento del acoso laboral respecto de los suicidios generados luego de acoso laboral. Y en ese sentido, uno pudiera pensar que si nuestro ordenamiento hoy en día de seguridad social no se hace cargo de ello, pudiera ser esta también una oportunidad de incorporar aquellas normativas o incluso algunas medidas que pudieran favorecer, como la reciente ley 21.565, que establece, por ejemplo, pensiones para los hijos de personas que son víctimas de femicidio. Uno pudiera decir, si la seguridad social en Chile hoy en día no va a otorgar esa pensión a una víctima de suicidio, víctima de acoso laboral que termina suicidándose, prever quizás algunos de esos mecanismos son solo algunas ideas y reflexiones en torno a esta materia. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias a la expositora académica, ya lo señalábamos, Lucía Planet, por su importante aporte y por supuesto que genera, como ella bien dice, un cambio sustancial que debiera abordarse desde distintas perspectivas, porque en este tema, creo yo, y en esta problemática debemos asumir y debemos entender que tiene que haber una adecuación total de la norma también, porque si no se provoca vacíos que al final del día no provocan el efecto que necesitamos. Solo para continuar quiero señalarles que estamos convocados hasta las 3 de la tarde, pero queremos agilizar la posibilidad de término porque tenemos muchos de nosotros comisiones también a puerta, así que le voy a dar la palabra y lo señalo para ver si puede ser bien precisa nuestra amiga Natalia, representante de la FENASAP, a propósito del tema, para luego darle la palabra a los senadores y poder ir avanzando la votación en general.
Sí, buenas tardes, presidenta. Por su intermedio también saludar a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara Román, y a quienes están presentes hoy aquí. Y soy Natalia Mesías Quila, presidenta del Sindicato Clínica Universidad del Desarrollo y directora legislativa de FENASAP, Federación Nacional de Trabajadores de Salud Privada y afines en Chile. Representamos a más de 17.000 trabajadores a lo largo del país, y además un sector altamente feminizado. El 73% de la salud en Chile está compuesto por trabajadoras, y de ese 73%, el 44% son aquellas que sostienen hogares monomarentales. Voy a ser bien sucinta, entendiendo que se puede votar hoy en general, y me voy a referir... De todas maneras, Natalia, tampoco tan apresurada. O sea, podemos disponer de 10 minutos, porque la veo que está muy... para que... Sí, pero lo que pasa es que a nosotros nos interesa mucho que este proyecto avance y... No vamos a salir de acá sin votarlo en general, pero bien. Si podemos avanzar... Voy a omitir algunas cosas, porque lo que a nosotras nos interesa, por supuesto, es que puedan haber muchas claridades, sobre todo para cuando se vaya a votar en particular. Pero en primer lugar, nosotros celebramos la indicación del Ejecutivo de incorporar al sector público, porque es ahí, y sobre todo en el sector de la salud, donde también se viven muchas situaciones de violencia, y no solamente en el sector de la salud, sino en todos los sectores del mundo laboral. Y también valoramos que se pueda abordar cada una de las medidas con enfoque de género. El proyecto está indicado el acoso laboral sexual, la violencia sexual, tienen este enfoque de género necesario para poder trabajar y que sea una ley potente. Nosotros, desde los sindicatos en general, sobre todo el sector privado, partimos del precepto que es un derecho de todas las personas tener un trabajo decente, y por lo tanto es deber del Estado, de las instituciones del Estado, de los empresarios y por supuesto de todos quienes nos desenvolvemos en el ámbito laboral, el poder darle esa protección. Creemos firmemente que no podemos permitir actos de violencia y acoso. Denunciarlos y sancionarlos hará posible que mujeres, hombres y disidencias no se vean obligados a renunciar a sus trabajos, que es una de las mayores cosas que está sucediendo, y con ello abandonar las legítimas aspiraciones de desarrollar una carrera profesional y de romper con la cultura del más fuerte, de la tolerancia cómplice que llevan a las víctimas, lamentablemente, a situaciones extremas, y como se ha mencionado acá, a situaciones de suicidio. Los lugares de trabajo son los lugares donde más pasan las personas durante el día. Y es estos lugares donde deben existir espacios seguros, donde puede existir también la certeza de que las y los trabajadores pueden desenvolverse en su medio sin situaciones perjudiciales de violencia o acoso. Este lugar debe transformarse apto para el desarrollo personal y profesional, y no una amenaza constante que lleva a diferentes manifestaciones de salud física y mental, llevando inclusive a la muerte. Existen formas de acoso y de violencia, y es aquí donde quisiera detenerme un poco, porque hay situaciones de violencia y acoso que a todas luces se pueden calificar como violencia y acoso, tales como las amenazas, el menoscabo, la violencia física o la violencia sexual. Pero también existe la violencia y el acoso sutil, casi imperceptible, y que se refugian generalmente en el lenguaje y bromas sexistas, o en la sobrecarga laboral, o la exclusión de grupos de trabajo. Y es en ese sentido, y lo mencionaba también la académica que habló antes que yo, lo necesario que es la capacitación. Y la capacitación no solamente para los trabajadores, para las trabajadoras, sino también para las jefaturas, para quienes tienen poder de decisión en los espacios de trabajo, porque escuchábamos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados la pregunta: ¿qué es acoso?
cuál es el límite o a qué vamos a definir esa palabra. Y hay muchas situaciones de acoso y esto depende mucho también de la persona, porque aquí también no solamente las mujeres en su mayoría viven violencia, los hombres también viven violencia, las disidencias viven mucha violencia en los espacios de trabajo. Entonces, reconocemos que hay necesidades de capacitación, de explicar qué es acoso y qué no, de diferenciar también de que hay situaciones que pueden alterar más a una persona que a otra. Ya lo veíamos en el video que presentó Claudia Salgado, que ella mencionaba ahí que Karin había sido amonestada por alimentar perros o gatitos afuera del hospital. Y eso lo hemos visto en varios espacios de trabajo. Entonces, dígame usted o reflexionen ustedes al respecto. ¿Es necesario una amonestación en los espacios de trabajo que invade a la persona, que no está haciendo nada que afecta su espacio laboral, no afecta en nada que su desempeño como trabajador o trabajadora? Entonces, también tenemos otra causa que puede incidir en esto. Ya lo mencioné antes, somos un sector que representamos a muchas mujeres. Las mujeres, antes de irse a sus lugares de trabajo, también están con una sobrecarga, muchas de ellas, en sus casas. Muchas se levantan, no sé, a las 5 de la mañana para preparar a los hijos, para llevarlos al colegio, se van en el transporte público, viven situaciones de violencia en el transporte público, que ya lo menciona el convenio 190, también nos permite o nos va a permitir poder implementarlo dentro de las situaciones de violencia y acoso. Pero una persona que vive todo eso antes de llegar a su lugar de trabajo y que además en su lugar de trabajo, donde pasa la mayor parte del tiempo, va a vivir situaciones de este tipo, evidentemente que puede ir juntando hasta ocasionar la muerte. ¿Ya? Tenemos aquí a los compañeros del comercio, veo también es un sector altamente feminizado, entonces no solamente quiero hacer este alcance para el sector de la salud, sino para varios sectores productivos del país. Y por supuesto también delante hacían mención los despidos masivos que hoy vivimos en el país, la multifuncionalidad, por supuesto que se suma a esas situaciones de violencia y son tipos de violencia también que son imperceptibles. Mientras estaba este proyecto en la comisión de la Cámara de Diputados hicimos recalcamos que se pudiera eliminar la palabra reiterada y entendemos que hoy está señalado como una o varias veces ya, pero basta una para que la persona se pueda sancionar la conducta de violencia o acoso. Y ya para ir finalizando, nos interesa también recalcar que es fundamental hacer mención el rol que deben cumplir las mutualidades al respecto, ¿ya? Orientando especialmente a los empleadores y teniendo un rol fiscalizador en temas de violencia y acoso y enfatizamos en que deben cumplir este rol de proteger la salud de las y los trabajadores, especialmente en los riesgos psicosociales. Hoy tenemos una encuesta, la CEAL-SM, que reemplaza el instrumento de ISTAS 21, pero ya hemos visto las organizaciones sindicales, cuando hemos instalado estas encuestas en los espacios de trabajo, que muchas veces las mutualidades no hacen el seguimiento especial para que se pueda cumplir en los espacios de trabajo lo que se ha traducido de la encuesta. Entonces, es necesario este rol fiscalizador. Pero sí nos interesa mucho, y como hacía mención anteriormente, el poder tener esta capacitación y el poder que se pueda comprender de los senadores, de las senadoras que hoy están revisando este proyecto, no tener duda alguna de que alguien vaya a reclamar una situación de acoso y que esta no la sea. O sea, que haya claridad en eso. Reiteramos que los espacios laborales libres de violencia permiten reducir riesgos en los lugares de trabajo, disminuyen la deserción y aumentan el compromiso por el trabajo. Y es una de las cosas que hemos hecho saber a los empleadores, cómo mejora la productividad en lugares de trabajo libres de violencia, libres de acoso.
Para terminar, queremos recordar en esta exposición y con mucho respeto a nuestras compañeras víctimas de violencia en sus lugares de trabajo, a la trabajadora de Clínica Santa María, quien decidió terminar con su vida en diciembre del 2022 a causa del acoso, a la compañera apuñalada en Clínica Cordillera, que sobrevivió a la violencia en julio del 2022, y a la enfermera del Hospital Clínico de Viña del Mar, quien en plena pandemia toma la decisión de suicidarse. Por supuesto que también por quien lleva el nombre este proyecto, a Karin y a su hermana que hoy está aquí, y es por ellas que nosotros estamos acá hoy y seguiremos en la defensa de las y los trabajadores. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a ti, Natalia, por tu importantísimo aporte. Lo decías tú, lo han repetido todo y creo que la base de esta comisión es avanzar rápido y ojalá tener la posibilidad de que tengamos este proyecto pronto como ley. Tú hacías una mención que no la puedo dejar pasar. Tú decías, gracias a Claudia. Yo no sé si Claudia no hubiese sido mujer, le hubiese puesto el mismo empeño a este proyecto. Porque uno se pone a pensar que efectivamente las diferencias a veces llevan a sintonizar y de cierta manera a ser propias las causas. Y creo que a nosotros también como mujeres, y lo digo sin ánimo de hacer diferencia, porque lo vuelvo a reiterar, nuestros colegas diputados han sido promotores, pero incansables en modificaciones a leyes que van a garantizar sobre todo la protección de mujeres de una manera significativa, brutal, por decirlo de alguna manera, así que estamos en igualdad de condiciones, pero efectivamente los efectos y la realidad lleva a entender que merecemos a veces un trato distinto, una legislación más ágil. Hemos estado dormidos muchos años sobre estos temas, la visibilidad, la educación, la concientización, creo que es sumamente importante. Y tampoco puedo dejar pasar lo que decía la académica. Cuando uno le pregunta a un niño, a un varón, qué entiende por acoso, o qué, incluso a nosotros nos pasa en el día a día, a ver hasta dónde está el umbral. Y la verdad es que hay una confusión enorme porque tampoco a nuestros varones, amigos, colegas, los educan en estas materias o les señalan. Entonces creen, y sobre todo en distintas localidades donde a veces conductas se tienen de tal manera naturalizadas que no, y normalizadas, entonces que hacen como difícil esa comprensión. Por tanto, creo que es importantísimo tenerlo presente a propósito también de la ley. La ministra me había pedido un minuto, o no sé cuánto era la palabra. 2 minutos. Gracias, Presidenta. Yo creo que solamente quería, para poner en común con la Comisión, una vez que Chile apruebe el convenio 190, son varias las legislaciones que se tienen que actualizar. Y varios temas planteó la académica Planet, ¿cierto? También Natalia, que nos ha acompañado en otras actividades, a quien le agradecemos, y seguramente van a poder ser incorporadas en la discusión. El Consejo Superior Laboral, que es el órgano tripartito que se crea con la reforma laboral de la presidenta Bachelet y que ha sesionado en este periodo de gobierno, tiene una comisión sectorial, que es implementación de 190. Entonces vamos a reconducir todos estos temas que han surgido como preocupaciones por ahí, porque creo que hay varias tesis bien interesantes que se pueden revisar, pero que también hay que revisar los efectos más integrales, ¿no? Por ejemplo, me llamaba mucho la atención lo que señalaba la académica Planet, que decía una indemnización eventual ante un caso de una denuncia falsa. Pero por otro lado, cómo eso a la vez podría constituirse en un desincentivo. Entonces, esto hay que mirarlo de varios puntos de vista y yo creo que ahí va a haber una buena instancia, porque este convenio, la idea es implementarlo entre empleadores, trabajadores y gobierno. Ese fue nuestro compromiso, en particular en el Senado, senadora. Entre otras cosas, y de fondo, una razón de fondo, es porque de otra manera no sirve. Porque aquí hay muchas cosas que pueden estar en la ley, pero muchas cosas que son de trato diario. De lo que estábamos hablando. Entonces, si no hay una plena conciencia de esto, la verdad es que va a ser muy normativo, va a estar muy robusto, pero en el quehacer diario en la empresa es donde se tiene que expresar. Y hay sectores altamente masculinizados del país donde se siguen repitiendo prácticas que son realmente alarmantes, realmente alarmantes. Gracias, Presidenta. Sí, sumado a instituciones de nuestro Estado que efectivamente también están muy naturalizadas. Bueno, yo les propongo a los colegas
pronunciarnos sobre la votación en general, de tal manera que puedan fundamentar y avancemos de manera directa. Me ha pedido en primer término la palabra el senador Matías Walker. Y no sé, perdón, le vamos a pedir a la secretaria entonces que... Entonces, la presidenta pone en votación en general este proyecto de ley. Senador Sangüesa. Ya, entonces, senador Walker. No se preocupe, sí, da lo mismo. No, yo precisamente había sugerido a la presidenta con el senador Saavedra que pudiéramos votar en general y aprovechar de fundamentar nuestros votos. Quiero saludar a Claudia, a todos quienes la acompañan, también a la diputada Erika Olivera, que es la principal autora de esta moción, a la ministra del Trabajo, Janet Jara, por su apoyo decidido. Voto en general a favor porque me parece que este es un proyecto no solamente que tiene una causa y fines muy nobles, sino que también incorpora herramientas muy efectivas. Y no quiero repetir todo lo que se ha dicho, pero la obligación por parte de las empresas y de los órganos de la administración del Estado de contar con un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y de la violencia en el trabajo, las medidas de resguardo, el reconocimiento de atención psicológica temprana para las personas trabajadoras denunciantes, el perfeccionamiento de los procesos de investigación del acoso sexual y laboral en el sector público y reforzar el rol fiscalizador tanto de la Dirección del Trabajo como de la Contraloría. Nos parece que van en la dirección correcta, sin perjuicio de que puedan surgir, producto de la discusión en particular, algunos perfeccionamientos, pero el sentido de urgencia que tiene este proyecto, como ha señalado Claudia, la ministra y la propia diputada Olivera, nosotros lo compartimos y por eso nos interesaba mucho apoyar la idea de legislar, que es la aprobación en general de este proyecto. Yo además quiero decirle a Claudia que es tan noble lo que hizo y lo que hacía permanentemente Garín como animalista de pretender alimentar a estos perritos que estaban en el hospital, que además es consistente con la ley Cholito y la ley de tenencia responsable de animales. Además les puso nombre y veíamos la foto en el video. Una cosa notable, quería contarle que en la sede del Congreso en Santiago hay unos perritos que fueron adoptados por los guardias y también por los carabineros. Y acá también, en la sede en Valparaíso. Y yo he fijado que además que en la sede del Congreso de Santiago tienen una casita ahí en el subterráneo, al menos uno, y los propios carabineros y los guardias los cuidan y los alimentan. Entonces ella fue muy visionaria respecto de esto, que ha sido una buena práctica que se está incorporando en distintas reparticiones públicas, incluso acá en el Congreso Nacional. Gracias, Presidenta. A favor. Sí. Senador Sangüesa, ¿o prefiere que vote ante el senador Saavedra? Sí. Senador Saavedra. Vamos a votar entonces. A ver, en la vida uno tiene que ser coherente con las definiciones que se adoptan. Y una de ellas tiene que ver con las tres seguridades que el gobierno del presidente Boric ha definido. Y esto se enmarca dentro de la seguridad social. Entonces tenemos que tener coherencia en la política, tenemos que tener coherencia en la legislatura, tenemos que efectivamente dar paso a que los proyectos de ley que nos trae y que ha sido la principal impulsora, a la que felicito por eso a la diputada Erika Olivera, por este encomiable trabajo, y que además incorpora otra cosa, la visión de género, todos los conceptos que tienen que ver con el cuidado que tiene que tener todos los centros de trabajo respecto de la prevención y la erradicación de la violencia laboral que existe, sobre todo en torno y a las mujeres. Es una cuestión que todos los días uno ve, percibe en los diferentes centros laborales. Y de ahí es que yo simplemente voy a aprobar por una cuestión de necesidad de como país, como sociedad, de ir construyendo relaciones entre las personas distintas, humanizar nuestras relaciones,
que es lo que hoy día está muy ausente en todo orden de cosas. De ahí es que este proyecto de ley yo creo que debiera tener, más allá de las discusiones que tengamos, todo lo que quieran, pero pido por favor que no lo dilatemos en extremo, porque no tiene mucho sentido, a mi entender. Tiene que ver con que seamos certeros y comprometidos en sacar un proyecto lo antes posible, porque el daño que estamos amparando al dilatar estos procesos legislativos es gigantesco y a veces no lo medimos porque estamos lejos. Entonces, la cercanía y la efectividad también de la política y el escuchar la demanda ciudadana es también parte de estas tareas. Así es que a favor es mi voto, presidenta, de este proyecto. Vota a favor, senador Sangüesa. Gracias. Este es un proyecto que en lo personal nos toca doblemente. Uno porque Karin trabajaba en el Hospital Herminda Martín de Chillán, el cual región que representamos, la región de Ñuble, junto a la senadora Carvajal. Y por otro lado también como presidente de la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado. Y en ese sentido vamos a aprobar esta iniciativa. Por encargo del senador Moreira se van a presentar algunas indicaciones en su minuto, porque también tenemos, yo sé que es difícil legislar cuando está la emoción de por medio, porque aquí tenemos que buscar el equilibrio finalmente para que esto sea un buen proyecto. A mí en la Comisión de Mujer me toca ver también que proyectos que parecen muy buenas iniciativas no vayan y terminen siendo una carga a la mujer, ¿tá? Por estas diferencias que se puedan producir. Siempre buscamos que los proyectos sean y que incluyan a hombres y mujeres para que al minuto de un empleador de tomar una decisión no vaya a decir contrato a un hombre versus contrato a una mujer porque tengo más simple el sistema. Por eso siempre tenemos que buscar que los proyectos tengan que ver con hombres y mujeres para que no exista esta discriminación al momento de contratar. Yo creo que en eso uno no tiene que perderse. En otro sentido también creo que es el proyecto se corrige y genera esta igualdad entre funcionarios del sector público y funcionarios privados. Pero creo que todavía no tiene resuelto algo que tiene que ver con la dimensión o el tamaño del ambiente laboral en que se desarrolla cada trabajador o trabajadora. ¿A qué me refiero? Que hay cosas que a lo mejor una empresa al Estado o una empresa de gran tamaño no le cuesta implementar, ¿sí? Versus aquellas que son más pequeñas, donde, y ahí vamos a solicitar el apoyo de la ministra, donde se va a necesitar el apoyo de ciertos organismos, ya sea las mutuales, ya sea el ISP, no sé, diferentes organismos del Estado para poder ir en apoyo del establecimiento de los protocolos, y una serie de cosas que permitan finalmente que los trabajadores y trabajadoras, independientes del tamaño de la empresa, tenga una persona contratada o tenga 1000 personas contratadas, tengan las mismas condiciones. Porque yo creo que eso es súper importante, que una persona que vaya a trabajar en una empresa independiente del tamaño tenga los mismos derechos que una persona que trabaje en una empresa más grande. Hoy día se produce hay una diferencia entre las empresas que tienen menos de 10 trabajadores y más de 10 trabajadores, donde está el reglamento interno como un elemento diferenciador. Y eso tenemos que buscar que en este proyecto no se produzca esa diferencia. Ahora, este es un proyecto que no solamente tiene que ver con actualizarnos al decreto 190, sino que también tiene que ver con el cambio cultural que estamos trabajando, y una de las razones que yo formé como hombre, el primer integrante de la Comisión de Mujer, el primer presidente de la Comisión de Mujer, tiene que ver con este cambio cultural. Y esto es algo que yo aprendí de las propias mujeres en terreno en mi región de Ñuble, donde una dirigente, que estábamos en una charla de Cernamec, me dijo, si no sacan nada con hablar no solamente a las mujeres,
¿ya? Porque si los hombres no saben lo que estamos conversando, finalmente no ocurre el cambio. Y aquí se tocó varias veces que hay ciertas cosas que están normalizadas, hay ciertos conceptos que, porque el acoso, y bien lo dijo Natalia, a veces depende de quién lo recibe, ¿ya? A mí me pueden decir una cosa y no me significa lo mismo que a la persona que está al lado. Entonces, esas líneas solamente se van a establecer cuando el cambio cultural lo tengamos todos internalizado y sepamos que hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer, pero nace principalmente del que las hace, ¿eh? Más que del que... No, o sea, yo no puedo darle la carga de la prueba al que la recibe, sino que tengo que darle la responsabilidad al que la emite. Entonces, si yo sé que en ciertos conceptos una persona podría llegar a sentirse incomodada o acosada, obviamente que esa es la actitud que yo tengo que lograr cambiar. Y no es la persona que recibe ese comentario, ese gesto, porque hay diferentes maneras de acosar, y es por eso que tenemos que buscar finalmente un ambiente que esté libre de respeto, un ambiente de empatía, y eso es algo que es más cultural que legal. Ahora, los instrumentos legales normalmente nos ayudan a impulsar estos cambios culturales, y yo creo que hemos contribuido a través de diferentes leyes, incluso la que inicialmente, que yo creo que es la más emblemática, la del piropo, que fue vista muy despectivamente en un inicio, pero que también ha ido contribuyendo, ha ido tomando fuerza el acoso, el acoso, al minuto era digámoslo con todas sus palabras, era causa de chiste, ¿eh? Entonces, como que no voy a poder decir, no, pero al final lo que se entendió y que es parte del cambio cultural que hemos ido logrando es que, termino el tiro, es que vamos avanzando en ese sentido. Así que desde ya manifiesto mi voto a favor. Vota a favor, senador Sangüesa. Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Me hizo acuerdo de, efectivamente, el año 2015 comenzamos, justamente fuimos autoras de la ley del acoso callejero, en conjunto con el presidente Boric, el senador hoy día Matías Walker, la ministra Vallejo, que en donde justamente, como señalaba el senador, había un cuestionamiento bien brutal. Si esto se ridiculizaba, se caricaturizaba la posibilidad de que las mujeres camináramos tranquilas por la calle. Pero como aquí hay que también abordar el tema desde lo objetivo, si yo quisiera, tal vez para fundamentar también mi voto, preguntar en esta sala cuántas mujeres han sufrido acoso, creo que ninguna de nosotras se escapa, de algún tipo. Y en ese contexto es que efectivamente cuando hay una instancia legal que va y colabora para poner freno a eso, creo que no solo hay que adoptarla, tomarla como propia a hombres y mujeres, sino que generar también las condicionantes para que a futuro esto se amplíe y se adecue de una manera total. Si no, se vuelve efectivamente solo una buena norma, pero no se hace efectivo, y ahí la conciencia, la educación, sobre todo el trabajo en cada nicho, espacio público-privado debe estar abordándose. Yo quisiera, a propósito de eso, decir que hoy día es necesario también que haya un compromiso fuerte, sobre todo en las instituciones del Estado. A mí me hace no solo sentido, sino que me preocupa mucho cómo también en muchas instituciones, vuelvo a decirlo, cuando hemos sido capaces de impulsar, por ejemplo, campañas y sobre todo normativas con espacios libres de humo, por ejemplo, o acreditación en las 40 horas, hemos llegado tarde muchas veces cuando hay que acreditar y garantizar seguridad, sobre todo en estos temas, violencia, acoso y otras. Yo quisiera también ese compromiso, porque efectivamente podemos hacerlo y podemos combinar nosotros a hacerlo. Y también las empresas privadas. Cuando aquí hay, insisto, ese empuje, creo que nosotros logramos los objetivos. Yo, solo para terminar, creo que habrían tantas razones para fundamentar este proyecto que podríamos estar horas, días, desde nuestra realidad, desde nuestro trabajo, desde todo.
porque el acoso laboral no se escapa a ningún espacio. No se escapa en el Congreso, en los municipios, en las empresas privadas, está en todos lados. Tenemos que ser nosotros también capaces de visibilizarlo y generar, insisto, garantías de protección para que eso no vuelva a ocurrir y si no, denunciarlos también. Y ahí el aparato del Estado y sobre todo el Poder Judicial también tiene que estar comprometido. Bueno, solo para cerrar, mi enorme gratitud, Claudia, porque estás acá. Esto no debe ser fácil, ni menos para ti y tu familia. No lo va a hacer nunca más, hablar de estos temas. Cuando uno siente lo propio, uno no solo se emociona, sino que se conmociona, porque es tan brutal la realidad que efectivamente hoy día creo que tu interés, tu valentía, la lucha que has dado en conjunta con nuestras parlamentarias, con la ministra y con todas acá, creo que da cuenta que no es en vano ni debe ser en vano. Por todas las que han sufrido, por las que están sufriendo hoy día, y porque las probablemente van a sufrir mañana, es que tenemos que avanzar y avanzar rápido. Y yo con toda convicción, sumar todos los esfuerzos posibles para que no solo anunciar mi voto a favor, sino que para pedir, como me va a tocar hacer en lo legislativo en la sala, que tengamos agilidad y gestión pronta para que ojalá antes de que termine este año, no me cabe duda, vamos a tener una legislación ley Karen promulgada. Así que sin más, agradeciéndole a usted, la ministra, a todos. Dígame, Claudia. Lo que pasa es que lo dijo una de las jurídicas en uno de los seminarios, que podemos retroceder un poquito atrás cuando nos reíamos del happening con Ja, cuando llegaba la Gertrudis y el señor Sañartu la insultaba, la retaba, nos reíamos de eso. Entonces han pasado cuántos años y hoy día eso estaba normalizado, estaba en nuestra retina siempre. O Armonil, el comercial de Armonil, cuando la señora se estaba arreglando y él era una cadena hasta que llegaba el empleado. O le saco la sal. Le saco la sal también. Entonces, por eso. Y por eso vuelvo a repetir lo que es de voluntad y yo agradezco. Muchas gracias. Y acá tienen no solo una alianza irrestricta, sino que también yo creo un poder legislativo que hoy día está también legislando con enfoque de género, que es lo que promovíamos cuando iniciamos también ese trabajo desde la Comisión de Mujeres. Yo solo por efectos formales vamos a tener sesión el próximo miércoles. Les agradecemos a las académicas quienes nos presentaron, porque quisiéramos invitarla también, porque vamos a dar el primer espacio antes de entrar a la votación en particular, que vamos a solicitarlo en la sala, la posibilidad de escuchar. También me gustaría, ministra, el director del trabajo, creo que es súper importante, a algún representante de las mutuales, a propósito de lo que ustedes mencionaban, al contralor, buen dato, bueno, perfecto. Y dejamos abierto para que en esa primera etapa escuchemos y luego nos demos a la tarea de votar en particular. Sin duda ya se anunciaron indicaciones, por tanto vamos a pedir seguramente un plazo para presentar también nuestra propuesta. Así que sí, por supuesto, y también a la comunidad mujer, que también tiene un observatorio de acoso laboral bien relevante. Yo fui invitada, sí, así que está muy interesante eso, así que vamos a darle todo el power. Así es. Así que bueno, sin más, agradeciendo y votando de manera unánime en general este proyecto de ley Karen, se cierra la sesión.